Un saludo para todos. Hoy nos toca y nos corresponde ver el curso de Biblia. En este curso de Biblia, en esta lección, vamos a ver el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Son dos libros que de alguna manera se complementan. Es decir, Esdras es sacerdote y le corresponde la reconstrucción moral del pueblo después de la esclavitud. Y Nehemías es nombrado sacerdote y le corresponde la reconstrucción material del templo de Jerusalén, del muro de lamentaciones, y lo que era el templo de Jerusalén. De manera que los dos libros se correlacionan y van de alguna manera con el mismo tema, reconstrucción después de la esclavitud en Babilonia, y que de alguna manera dejan por nosotros una enseñanza. Veamos estas lecciones, esta clase, y saquemos nosotros nuestro provecho. Como en todas nuestras clases, antes de iniciar vamos a pedir la luz y la fuerza del Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos también la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el contorno de nuestra figura tenemos el muro de las lamentaciones y una de las puertas de la entrada a la ciudad de Jerusalén, que dio inicio o que fueron reconstruidas después del edicto de rey Ciro. Entremos pues en nuestra materia de nuestra clase, libro de Esdras y libro de Nehemías. Antecedentes. Estos libros narran los acontecimientos vividos por el pueblo judío a raíz del edicto del rey Ciro, cuando regresan del exilio. Persia es un gobierno tolerante, conquista Babilonia y concede libertad a los pueblos conquistados de ejercer su propio culto y cumplir sus leyes y costumbres. Es decir, Persia había conquistado Babilonia y este gobierno de Persia fue tolerante, es decir, dio libertad para que los pueblos conquistados pudieran ejercer su propio culto y cumplir sus leyes y costumbres. Por eso es que el rey Ciro da este edicto y entonces el pueblo judío a raíz de este edicto puede regresar y empezar a vivir y restablecer su vida. Los protagonistas son precisamente, como les decía, el sacerdote Esdras. Su tarea será la reconstrucción moral y religiosa, la parte espiritual, y el gobernador Nehemías. Su tarea será la restauración de la comunidad, la parte material, el templo, su muralla y sus puertas. Veamos un espejo de los años, un bosquejo de los años en que actuó Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el gobernador. Esdras retorna del primer grupo de Zorobabel en el año 538 a.C. y empieza y está fuertemente entregado a la reconstrucción del templo en el año 515 a.C. Esdras llega en el segundo grupo del 7 al 10, capítulo 7 al 10, en el año 458 años antes de Cristo. Nehemías llega en el tercer grupo de los que ya habían sido liberados. Nehemías, comisionado por Artajerjes como gobernador de Jerusalén, año 444 años antes de Cristo. En la primera etapa trabaja en la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
Después, reforma espiritual y avivamiento bajo Esdras y Nehemías. Es un bosquejo cronológico de lo que nos tratan estos dos libros. Veamos el primero de ellos, el libro de Esdras. Contiene 10 capítulos, lo decía, son libros muy chicos, 10 capítulos. La primera parte, regreso de los primeros judíos cautivos, una lista de los repatriados en el capítulo 1 y 2. Empieza la reconstrucción del templo, del altar, del holocausto, dedicación del templo y la celebración de la Pascua, capítulos del 3 al 6. Recuerden que Esdras era sacerdote y le toca la parte espiritual o religiosa. El regreso de Esdras con los exiliados, la anulación de los matrimonios mixtos, capítulos de 7 al 10. Vamos a ver más adelante cómo es esto de los matrimonios mixtos, cómo los anulaba para que pudieran ser leales y fieles al plan de Dios y conforme al pueblo que caminaba delante de Dios. Ahí tenemos una figura, un dibujo, no es fotografía, desde luego un dibujo del sacerdote Esdras dando las normas al pueblo y el pueblo atento. Y vemos ya algunos de los muros de las puertas y de los muros de la ciudad de Jerusalén. Esdras pertenece a una familia noble, era sacerdote y escriba que condujo al segundo grupo de los judíos de regreso a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Los repatriados tuvieron viva conciencia de construir el resto glorioso del pueblo elegido. Los supervivientes a las calamidades provocadas por los anteriores que habían hecho infidelidad a Dios y habían caído precisamente en la esclavitud y habían caído en sus propias esclavitudes. Pero viene ahora este capítulo que es el regreso con el único patrimonio que es verdaderamente suyo, la ley de Dios. Y entonces Esdras, como sacerdote, va a integrar a todo el pueblo para ser fiel, primero conocer y luego ser fiel a los mandatos y preceptos de Dios. Antes de la época de Esdras, las lecturas de la escritura habían sido casi totalmente controladas por los sacerdotes. Esdras ayudó a poner la escritura al alcance de todos los judíos. La lectura pública del libro de la ley llegó a ser, con el tiempo, el centro mismo de la vida judía. Era una reconstrucción moral y fiel a la palabra que Dios les había dado. La más grande enseñanza de Esdras quizá derive de su propio ejemplo, al preparar su corazón para estudiar la ley del Señor y cumplirla, y para poder enseñarla a otros. Ahí está la reconstrucción moral, que empieza con el ejemplo, que empieza con la preparación para estudiar y conocer, y empieza también con poner en práctica las enseñanzas que él mismo iba a cumplir e iba a enseñar a los demás. Fue realmente una época muy bonita del pueblo. Veamos el edicto del rey Ciro. El rey Ciro de Persia decretó el regreso de los judíos. Al haber conquistado Babilonia, decreta el regreso de los judíos para que se cumpliera lo anunciado por el Señor según el profeta Jeremías. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 13. Todo lo que hay entre vosotros pertenecientes al pueblo y al templo será regresado. Está escrito en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos de 5 al 7. Sebasar fue asignado por el rey para devolver los objetos sagrados. Se hace una gran lista de los que regresan, eran 42.360 más 7.337 esclavos y 200 cantores. De manera que era una buena parte del pueblo que estaba exilado, que estaba cautivo en Babilonia, y que cuando los de Persia conquistaron Babilonia, decretaron que cada quien pudiera cumplir con su religión.
Zorobabel y Jesuá, sacerdotes, iniciaron la reconstrucción del templo y del culto. Capítulo 3. Celebraron entonces la Pascua, luego de haberse purificado, llenos de alegría, porque el Señor los había liberado. El regreso de Esdras se da mucho después, en el año 458 a.C., en tiempo de otro rey, quien también les concedió regresar, dándole gracias al Señor. Esdras capítulo 8. Despide a las mujeres extranjeras, de manera que el pueblo ya se había de alguna manera casado con los pueblos paganos, gente extranjera. Y Esdras, con el deseo de cumplir la ley del Señor, la alianza con Dios, pues despide a aquellas mujeres que no eran del pueblo, les llaman mujeres extranjeras. Veamos el libro de Nehemías. Contiene 13 capítulos, también es muy pequeño. Nos habla del regreso de Nehemías a Jerusalén y la reconstrucción de la muralla. Acuérdense que Nehemías había sido nombrado, ahorita lo vamos a ver, como gobernador. Por eso le encomiendan la reconstrucción de la muralla o del famoso muro de las lamentaciones. También se encarga desde luego de la lectura de la ley y la renovación de la alianza en el capítulo del 8 al 10. Una de las principales labores de Nehemías fue la reorganización de las comunidades por grupos y como de alguna manera con los planes y de alguna manera con los que querían ser fieles al Señor según la ley y según la alianza con Dios. De manera que realiza reformas que fueron iniciadas o reemprendidas por Nehemías en el capítulo 3. Ahí tenemos a Nehemías, que era de alguna manera el reconstructor de la muralla de Jerusalén, de las puertas de la entrada de la ciudad de Jerusalén, y sobre todo para que el pueblo pudiera tener el lugar sagrado como lo era. Nehemías está dictando y está organizando a la gente para el trabajo y sobre todo para que consagrados a Dios pudieran edificar el templo y realizar la obra de las solemnidades que iban ya realizando desde antes el pueblo y que incluso la realizaba en el mismo cautiverio en Babilonia. Analicemos un poquito más sobre el libro de Nehemías. Regresan el tercer grupo de los repatriados en el 444 a.C. Vuelvo a repetir, es el encargado de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, como también en el campo social de la reconstrucción de la vida del pueblo, integrar al pueblo, unir al pueblo. Su imagen presenta una combinación de fuerte independencia y de humilde confianza en Dios, de una penetración, de una sagacidad, de una perfecta sencillez de propósito, por lo que logra imponer su liderazgo entre el pueblo. Realmente Nehemías hizo una gran labor por la unidad del pueblo y por ser fieles al precepto de Dios, a la ley de Dios. Así se convierte en el primer gobernador de Jerusalén y lucha, como les decía, por la unidad del pueblo judío. Muy interesante la vida de cada uno de estos. Pero Nehemías tiene su parte importante en el sentido de que como ve las cosas materiales y la integridad del pueblo, pues ayuda para lo que había hecho Esdras, el culto y los homenajes, las oraciones, la integración del pueblo, conforme a la alianza con Dios, a la ley de Dios. Vamos un poquito más de este libro de Nehemías. La reconstrucción de las murallas y las puertas de acceso a Jerusalén fue una labor de entre todos, aun a pesar de la oposición de los vecinos y sus enemigos. Una gran obra, una obra tremenda, un trabajo extraordinario. Nehemías dirigió esta gran tarea, además de montar guardias para su defensa. Tenían pueblos que verdaderamente eran enemigos y eran verdaderas luchas y fue un verdadero esfuerzo.
Durante la lectura pública de la ley, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se juntaba en la plaza, y Esdras leía cada día el libro de la ley durante 7 días. Leyendo ya cada una de las partes de este libro, vemos cómo el sacerdote Esdras leía al pueblo la escritura sagrada, y el pueblo lloraba y se lamentaba cómo había abandonado al Señor y cómo había entrado en el cautiverio y cómo por haberse alejado de Dios había sufrido precisamente el cautiverio en Babilonia. Y al regresar, pues habían recordado y recordaban, gracias a la acción de Esdras y a la acción misma de Nehemías, todo lo que el Señor les había propuesto y todo lo que el pueblo se proponía realizar conforme a lo establecido en la ley. Es importante mencionar que quienes regresan ya habían olvidado la ley y la alianza. Esa es otra parte importante. Ya los que se habían ido y los que sabían y entendían, pues ya habían pasado a otra vida. Y los que regresaban, pues de alguna manera en tanto tiempo en el cautiverio habían olvidado esta ley. Por lo tanto, se tiene que empezar una renovación de la alianza, y ese es el trabajo de Esdras y Nehemías. Se prometen cumplir con todo lo dispuesto por la ley de Dios dictada a Moisés. Fue una verdadera tarea titánica reorganizar moral, espiritual y materialmente al pueblo, y tratar de unirlo, y tratarlo de unirlo no solamente ante la palabra de Dios y ante la ley de Dios, sino entre ellos, cada una de las tribus y los grupos, y formar precisamente los clanes y el trabajo espiritual y material. De manera que las reformas emprendidas incluye una serie de preceptos y castigos para quienes no lo cumplen. Fíjense qué importante. Leyes y preceptos que tenían un deseo de reformar las costumbres que ya se habían de alguna manera infiltrado en ellos por los paganos, de manera que especialmente para aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras, pues habían prevaricado contra Dios, habían hecho lo que a Dios no le agrada, y se habían mezclado, pues no solamente por la mujer, sino las costumbres. No es que hablemos mal de las mujeres, pero que de alguna manera quien impone de alguna manera la forma de vivir y de actuar es la mujer, y al casarse con las mujeres extranjeras o paganos, pues habían abandonado completamente a Dios, habían abandonado completamente el estudio de la ley y habían abandonado completamente el precepto de lo que Dios había impuesto al pueblo. Por eso estas reformas que emprendieron Esdras y Nehemías son reformas completas, incluyendo preceptos y castigos para quienes no los cumplieran. Una obra titánica. Veamos el contenido doctrinal de estos dos libros. Esdras y Nehemías son constructores de la comunidad nacional religiosa, y surge entonces el judaísmo de unidad. Con buen éxito y con mucho trabajo lograron esta unidad, y sobre todo la unidad en torno a la palabra, la espiritualidad propia del pueblo que Dios había querido y había dado al pueblo. La historia de aquellos que volvieron del destierro hace ver la providencia de Dios y la fidelidad en el cumplimiento a sus promesas. Dios es fiel en sus promesas, pero el pueblo tiene que revocar todo el mal que había adquirido entre los pueblos paganos y volver de alguna manera a hacer la voluntad de Dios y de alguna manera a alcanzar con Dios una nueva relación de amistad y de éxito, y por lo tanto de extender moral y materialmente un pueblo que ofrenda a Dios y que recibe de Dios también su ofrenda. El castigo anunciado se ha cumplido, pero ahora se cumple también la promesa del regreso. Dios había anunciado: si te apartas de mí, pues ciertamente yo me olvidaré de ti y caerás en manos de tu enemigo. Pero yo te reconstruiré, yo te atraeré, yo te reedificaré,
De manera que la promesa del regreso es cumplida. El regreso de un pueblo que pensó que Dios lo había olvidado es para el pueblo y para Dios de alguna manera motivo de un nacimiento, como dijéramos, un nacimiento, una acción nueva que edifica al pueblo en torno a Dios y Dios se hace uno con el pueblo. Este es el contenido que le llamamos doctrinal del pueblo, que nos introduce en una relación también que nos debe llamar a nosotros la atención para que también nosotros podamos reedificar nuestra unidad como pueblo de Dios y como templo del Espíritu de Dios en nosotros. De esta manera que vamos a tener en nuestra vida que reafirmar la idea. Nosotros también debemos reafirmar la idea de que el castigo tiene una función saludable. En el castigo, por ejemplo, en el cautiverio el pueblo reconoce sus faltas, pero no será la última palabra de Dios. El pueblo fue reedificado por Dios. El pueblo fue liberado de la esclavitud y el pueblo se enfrenta ahora nuevamente ante la ley de Dios y ante una nueva relación con Dios. Nosotros no debemos perder la fe y la esperanza en la salvación. Aunque hemos pecado y aunque se ve la causa del pecado y aunque de alguna manera el demonio quiere encaminarnos a lo que no es el plan de Dios, nosotros debemos de reconocer la insistencia de la bondad infinita de Dios en todas sus obras. A pesar de nuestro rechazo y a pesar de nuestra desobediencia y a pesar de la fuerza tremenda y aniquiladora y devastadora del engaño del demonio, de la serpiente del mal, Dios sigue mostrándonos su bondad infinita de su amor por nosotros para reedificarnos en el amor. Por eso nosotros mismos, aprendiendo de todo esto del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, no debemos de perder la fe y la esperanza, la salvación. No debemos de olvidar que así como el pueblo cayó en el pecado desobedeciendo a Dios y por lo tanto en el castigo y por lo tanto en la esclavitud y en el cautiverio, nosotros vivimos ahora un cautiverio de las leyes que están rigiendo el mundo entero, de las costumbres que nos apartan de las costumbres de Dios y de la meta por la cual el mundo va caminando, que no es ciertamente la meta de Dios o los planes de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos también que buscar al mismo Dios para restablecer el orden de Dios en nuestra vida y en la vida de la comunidad. De tal manera que si Dios nos muestra un amor infinito en todas las obras, nosotros tenemos también que corresponder a un amor infinito de nuestra entrega, de nuestra fe y de nuestra esperanza, de una salvación total y completa que Dios quiere para nosotros. Hagamos un repaso del tema. Pensemos y recordemos quiénes son los protagonistas de estos dos libros. Bueno, ya lo sabemos. Esdras y Nehemías. Uno que es sacerdote y otro que es gobernador. ¿Cuál es la historia de Esdras y cuál fue su más grande enseñanza? Pongamos a examinarla nuevamente. ¿Quién fue Nehemías y en qué ayudó a la restauración de Jerusalén? ¿Cuál fue una de sus principales tareas? 4. ¿Por qué el pueblo escucha con mucha atención y conmovido la lectura de la ley de Dios? ¿Por qué el pueblo llora ante la lectura de esta palabra de Dios? ¿Por qué el pueblo se reúne precisamente para el estudio y para que se lea y se explique la palabra de Dios? Por último, ¿qué nos deja esta lección de estos libros sobre la promesa de Dios? ¿Qué sacamos de estos libros como enseñanza de cómo Dios cumple su promesa? ¿Cómo el pueblo está llamado a vivir esa promesa que Dios da a su pueblo? Y que el pueblo que regresa a Dios y que confía en Dios alcanza el cumplimiento de la promesa y la salvación de una vida nueva. Esta es pues la enseñanza que Dios nos da a través de estos libros
y que nos invita para que nosotros podamos crecer en la acción de Dios. Un Dios que ama a su pueblo, un pueblo que se aleja de Dios, un pueblo que desobedece a Dios y cae en la esclavitud y en toda clase de males, y un Dios que busca nuevamente a su pueblo, un Dios que derrama nuevamente su amor sobre el pueblo, un Dios que busca la amistad de nosotros y ahora, de alguna manera, la integridad de nuestra vida ante Dios y ante los hombres. Que Dios es infinito y es grande en el amor, nos alcance a nosotros a través del conocimiento de su palabra, de la preparación del pueblo desde el Antiguo Testamento a la llegada de Jesús. Ya veremos cuando estudiemos ya el Nuevo Testamento cuáles son estas figuras que ahora son figuras del Antiguo Testamento llevadas a plenitud en la obra de Jesucristo que Dios ha enviado para salvarnos y que Jesús ha entregado su vida en obediencia al Padre para nuestra propia salvación. Que esta breve enseñanza de estos libros nos lleve también al deseo de seguir profundizando en ese plan de Dios y de aprender de las lecciones que el pueblo tuvo en la aceptación primero y después en el rechazo del plan de Dios, en la vivencia primero del plan de Dios y después el abandono a esa vivencia del plan de Dios y las consecuencias de abandonar el plan que Dios tiene sobre nosotros. Agradezcamos a Dios que nos guía y que nos concede la gracia de poder regresar al Padre y de vivir en su amor. Nos despedimos como siempre en nuestras clases con el saludo del ángel de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que el Espíritu Consolador, vuestro dulcísimo a sus almas, les transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendice y que tengan un bonito día.